Hola amigos de Café de Oración, muchas gracias por acompañarnos en este precioso día. Hoy estamos en el conversatorio de Dito, conversatorio del devocional diario para todos. Dedito es el acróstico de devocional diario para todos. Hoy, 2 de septiembre, corresponde en la guía que estamos siguiendo de leer la Biblia en un año, corresponde escudriñar los salmos número 137, un salmo del exilio, cuando el pueblo estuvo en Babilonia, salmo 138, un salmo de David, salmo 139, un salmo de David. Eso en cuanto a la lectura del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento corresponde, según la guía que estamos siguiendo, Primera Carta a los Corintios, capítulo 13. Si usted quiere tener la guía, usted la encuentra en la parte final de las Biblias de las Américas, en las Biblias de papel, porque en las digitales no aparece la guía de lectura de la Biblia en un año. O entra al grupo público que tenemos en Facebook, que se llama Café y Oración, guión Brian Coffee. En ese grupo público de Facebook, usted puede ir a la sección de archivos, de guías, y ahí tomar los documentos que hemos puesto ahí como archivo, descargarlos en PDF. Bueno, entonces ahí puede encontrar la guía y comenzar a crear el hábito de leer la Biblia en un año, si no lo está haciendo. Sabemos que estas grabaciones están saliendo por YouTube, por diferentes canales y por Facebook, y algunos textos o versículos los posteamos en otras redes sociales. Estos mensajes están llegando en la siguiente semana, por lo menos están llegando a más de 1000 personas. Entonces, muchas gracias a todo el público de habla hispana que nos escucha en el continente americano, en España, y también a la gente que nos está siguiendo en Guinea Ecuatorial. Es un país africano, pero la gente habla allí el español. Entonces, muchas gracias. Ya tenemos en el grupo Café de Oración amigos de Guinea Ecuatorial. Entonces, un país africano que habla español. Bueno, gloria a Dios por eso. En el día de hoy contamos con un invitado especial, un amigo de hace mucho tiempo, desde el área metropolitana de Medellín, que está Medellín y varios municipios a su alrededor. En el área metropolitana de Medellín se encuentra Ricardo Ramírez. Ricardo, hola, mi estimado, bienvenido nuevamente a Café y Oración. Ingeniero, muy buenos días y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Richard, ¿dónde se encuentra? Cuéntenos el punto exacto de ubicación, coordenadas. Bueno, yo estoy aquí en una biblioteca pública, aquí en un municipio que se llama Itagüí, una zona industrial al sur del Valle de la Burrada. Estamos aquí en la ciudad central principal es Medellín, Colombia. En Medellín, aquí en el departamento de Antioquia, no Antioquia, sino Antioquia. Estamos aquí en Colombia, Sudamérica, norte de Sudamérica, hermoso país, Colombia. País. Bueno, Richard, muchas gracias, querida. Gracias porque hemos transmitido estos conversatorios. Estos conversatorios no son programas técnicamente doctrinales, ni técnicamente teológicos, ni filosóficos, nada de eso. Estamos simplemente dos amigos, comparten un café con amigos de otros países, han compartido desde cafeterías, desde sus oficinas, desde su lugar de trabajo. Hemos grabado estos programas. En estos 2 meses que llevamos, hemos grabado programas de dedito, de devocional diario para todos. Lo hemos grabado en la madrugada, en las mañanas, en las tardes, en las noches. A medianoche hemos grabado programas porque, pues, aunque yo soy el coordinador y moderador de este movimiento, mis invitados, pues, son personas que están ocupadas y a veces se nos complican. A veces hemos grabado programas con tormentas, que se nos cae el internet, que se nos va el internet, que entonces lo hacemos en Zoom para poder tener digamos, el conversatorio completo y poderlo subir entonces a las demás redes sociales. Richard, muchas gracias, mi amigo, porque usted siempre fiel, usted siempre apoyándonos en lo que hacemos.
Eh, y bueno, con mucho esfuerzo, saca tiempo de su trabajo para salir de su trabajo a una biblioteca pública, pero veo que no hay mucha gente ahí en este momento en la biblioteca. Está como muy tranquilo el sitio. Sí, no, me dejaron aquí solito. Inclusive, pues yo ya, el un programa que usted me ha invitado anteriormente, pues vine acá a la biblioteca. Hay una buena señal aquí, buenos equipos. Pero y entonces hoy llegué y estaba cerrado. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Como dice por ahí un programa. Entonces me fui a buscar un café internet y varios estaban cerrados, pues, y otros abiertos, pero que sin cámara. Y yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces dije, no, pues lo hago en el teléfono, sí, no, lo hago en el teléfono, compré los audífonos y me senté, pedí el tinto y algo para apoyar el teléfono. Cuando me acordé que necesitaba también el teléfono para ir guiándome en la Biblia, yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero bueno, gracias a Dios, pues la biblioteca la abrieron a las 9. Por aquí estoy solito, eso es todo para mí solito. Y para Esto, ustedes, sí, señor. esto es bueno comentarlo porque cuando uno quiere colaborar, participar, puede hacerlo desde un parque, desde un sitio como una biblioteca, como una librería, desde una universidad, desde una escuela, desde una oficina. Es decir, cuando uno quiere conversar con alguien, pues uno lo hace desde el metro de la ciudad de Medellín, desde el metro de la Ciudad de México, lo hace como quiera, ¿sí? De eso se trata, compartir entre amigos. Bueno, Richard, vamos con el Salmo número 137. Lo podemos ir conversando, leyendo. Es un salmo del exilio. El pueblo fue llevado al exilio en Babilonia y luego hubieron retornos, ¿no? Con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías. Y esas canciones que cantaban allá en Babilonia, está el Salmo 137, pues se incorporaron en los cánticos del pueblo. Entonces, esto ya viene siendo, eh, ya es al final como del Antiguo Testamento, cómo se van incorporando. Y por supuesto, cuando fueron incorporados dentro del canon bíblico, pues eran ya 1 o 2 siglos antes de Jesús. Entonces, son cánticos que se cantaban allí y quedaron aquí por algún motivo especial. Dios ha permitido que este salmo en esclavitud, este salmo allá en esas condiciones tan adversas, donde había sido llevado, recordemos que los babilonios en ese tiempo habían llevado, primero los asirios habían llevado cautivos las 10 tribus del norte, habían llevado cautivo a todo el pueblo, a lo que se llama el reino de Israel, y luego Babilonia absorbió a los asirios y Babilonia llevó cautivo al reino de Judá, donde estaban seguramente la tribu también de Benjamín y algunos levitas, y fueron llevados cautivos. Ahora, eran civilizaciones muy violentas, las mujeres eran violadas en su mayoría, llevaban a las personas que supieran hacer artesanías, arte, los conservaban, que tuvieran algo, los guardaban. Eh, los niños pequeños los tiraban contra las rocas, es decir, subían a un lugar alto y los mataban tirándolos contra las rocas. Entonces eran pueblos muy violentos. Y ellos cantaban en el exilio. Richard, Salmo 137. Y bueno, ya que usted tocó los salmos, yo quiero una partecita que tiene que ver con los cánticos. Yo cuando estaba explorando el Salmo 139, voy a adelantar un pedacito por ese bien. Entonces, porque dice acá, estoy investigando, que a los salmos hay muchos que dicen al director del coro. Dice que aproximadamente hay 50 salmos. Esto se traduce con una expresión. Dice la palabra hebrea, la menasea, que quiere decir al músico principal, o sea, al director del coro o al músico principal. Eso quería decir, yo decía, pero entonces, ¿por qué David decía el director del coro? Quise como averiguar quién era el director del coro. Entonces aquí nos dice que los libros de las crónicas nos cuentan que habían 3 familias, las de Asaf, Emán y Jedutum. Se distribuían en 24 grupos que cuidaban del canto en el templo y cuanto se refería a la solemnización del culto. Eso está en Primera de Crónicas 16, 4, 43.
Sí, bueno, bueno. Vamos entonces ya al Salmo 137. Eh, bueno, dice que lo voy a ir leyendo y voy conversando de lo que... Dice que junto al... Pues me estoy basando en la Biblia textual 4. Dice, uno, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Pues yo no averigüé pues qué es Sión, pero más adelante nos dice pues que también Jerusalén. Pues yo me imagino que ellos estaban acordando de su Jerusalén, de su tierra, cuando estaban allá, Ahí hay acordándonos una, de sí. Richard, ahí hay una doble connotación. Sion era un monte que estaba ahí en las afueras de Jerusalén, pero ese, digamos, es el lugar físico. Pero finalmente Sion, eh, cuando la Biblia se refiere a Sion, está hablando no solamente de ese lugar físico cerca de Jerusalén, sino está hablando también de los lugares celestiales, de las moradas de Sí. donde le gusta a Dios esto, estar en esos lugares celestiales. Bueno, Bueno, dice, dos, en los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras cítaras. Bueno, entonces yo aquí puse que cómo va a estar uno alegre siendo cautivo, ya porque pues yo pienso que alguna vez en la vida cada persona, un ser humano ha estado como deprimido o algo. Entonces me acordé de Job cuando decía que si recibimos lo bueno de Dios y ahí sí estamos alegres, cuando estamos bien en todo, entonces ¿por qué no hemos de recibir lo malo? Decía una parte por ahí Job, lo malo de Yahweh. Igualmente, pues, también en una parte de la Biblia dice que el Señor nos va calentando, nos va pasando por el fuego, ya el oro lo va puliendo. Entonces, muy bueno cuando uno, pues, está, digamos, yo siempre he dicho que la bendición más grande que tenemos es que podemos conocer de Dios. Entonces, sabe uno que está en el equipo de Dios, digámoslo así. Entonces, ya sabe que esos procesos a veces son que Dios lo trata a uno, lo cuida, lo moldea, lo prepara como para algo, pues, para lo que Él nos quiere utilizar. Hay una cosa que me pasa a mí muy interesante acá en Medellín, porque hay mucho inmigrante venezolano, muchos jóvenes, yo trabajo, pues, vendo productos online, entonces voy y los entrego, entonces me encuentro mucho en la calle con jóvenes venezolanos y los veo muy contentos, ellos se ríen, a veces hablo con un cuñado mío que él también vende online y ellos tienen la opción de Prime, tienen doble visión, o sea, doble velocidad. Entonces ellos, o sea, a pesar de pues, este proceso que han vivido, están contentos, se ríen, hacen chistes. Entonces digo, pero miren estas personas, pues, aunque ese proceso en Venezuela empezó ya hace 20 años, esos muchachos crecieron aquí. Son venecos, como les dicen acá, venezolanos, colombianos. Entonces yo los veo que están contentos a pesar de la situación pues, en que está su país. Entonces es muy interesante ver eso. Dice, y por aquí agregué algo, dice pues que si hay algo que tiene solución, pues si uno está afligido es por algo en lo que uno pueda solucionar, pues hacerle. Ya si no, pues ya dejarlo en manos de Dios. Hay cosas que uno no, que se le salen de las manos a uno, entonces dejarlas en manos de Dios. Bueno, sigamos acá. 3. Los que nos habían llevado cautivos allí nos invitaban a cantar. Los que nos habían hecho llorar nos pedían alegría diciendo, cantadnos algún cántico de Sión. Hay una cosa que yo interpreto aquí, es que pues Dios tiene control de todo. A veces cuando he leído pues el devocional que he hecho, a veces Dios es el que nos puede sacar de esa cautividad, o a veces Él mismo es el que nos tiene ahí en ese proceso. Nos tiene en ese proceso pues puliéndonos, preparándonos para algo, ¿cierto? Bueno, 4. ¿Cómo cantaremos cánticos de Yahweh en tierra extranjera? 5. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi diestra se olvide de mí. Que mi lengua se pegue a mi paladar, si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén por encima de mi mayor gozo. Bueno, hay una cosa que hay que tener en cuenta aquí que pues yo la he estado trabajando, o sea, como dice el Padre nuestro, amar a Dios, no, o sea, amar a Dios sobre todas las cosas. Es un proceso en el que uno se va enamorando de Dios en la medida que lo va buscando, yo estoy en ese proceso. Siempre pongo el ejemplo, y bueno, ¿cómo hace uno para amar a Dios? Eh, si todavía no he tenido como ese encuentro con él, hay muchos autores, muchas personas, usted ingeniero, que uno debe tener ese encuentro con Dios personal.
en la oración, en el ayuno. Yo lo he intentado muchas veces, como dice Ana Méndez por ahí y muchos autores. Ana Méndez en un libro que ella cuenta la historia cuando la primera vez que el Señor se le apareció. Entonces, pues yo no he tenido ese privilegio, pero algún día espero tenerlo. La vida le cambia totalmente. Entonces, pero es un proceso de ir buscando a Dios. Bueno, yo pongo el ejemplo de, bueno, ¿cómo hago yo para amar a Dios tanto como a mis hijos, o a mis hijos, o a mi esposa, a mi familia? Entonces yo pienso que, me acuerdo, bueno, es que el que me dio mi hijo y a mi hija fue Él, fue Dios, el que me dio mi mamá fue Él, el que me permitió levantarme hoy fue Él. Entonces es como un ejercicio que uno va haciendo, pero sí es importante buscar ese encuentro personal con Él. Y yo creo que la vida, todas las personas que han tenido ese encuentro alguna vez, su vida les ha cambiado, los testimonios de su vida les ha cambiado completamente. Bueno, sigamos acá. Oh Yahweh, ajusta cuentas con los idumeos. Bueno, sí. Oh Yahweh, ajusta cuentas con los idumeos por el día de Jerusalén. Bueno, yo por aquí busqué que eran los idumeos, que están en Salmo 137:7. Dice que eran descendientes de Saúl. Vamos a terminar acá para ver qué nos dice el texto. Oh Yahweh, ajusta cuentas con los idumeos por el día de Jerusalén, cuando visitaban arrasadla hasta su cimiento. Bueno, yo busqué los idumeos, dice que eran descendientes de Saúl, fundaron un reino denominado Edom. No, yo la puse ahí para que no me estorbara, que yo sé que no me la puedo tomar. Gracias. Edom, fundaron Edom al sur de la actual Jordania, o sea, en este momento ellos están ubicados en Jerusalén y en Jordania, que está al occidente, al oriente, perdón, de Israel. Yo lo miré esta semana en el mapa, es prácticamente el doble del tamaño de Israel, creo que un poco más. Bueno, Idumea era el nombre que dieron griegos y romanos para referirse al pueblo de Edom. Bueno, ya sabemos que descendientes de Esaú. Bueno, por aquí dice equivalencia actual, Israel, Jordania, pueblos relacionados con esto. Con los idumeos son los amalecitas, nabateos, filisteos, arameos, Moab e israelitas también. Bueno, seguimos con el 8, el verso 8. Oh destructiva hija de Babilonia, dichoso el que puede pagarte el mal que nos has hecho. Bueno, yo me puse a investigar la hija de Babilonia, hija de Babilonia. Por aquí estuve mirando, hija de Babilonia, dice iglesia apóstata. Entonces, había unos pasajes que lo llevaban a uno a Apocalipsis. Pero yo por acá encontré algo muy interesante, me parece muy interesante. Hija de Babilonia tiene que ver con idolatría. Pues yo pienso que tiene que ver con todo lo que no le agrada a Dios. Babilonia, aquí dice, Babilonia se convirtió en el símbolo bíblico de todo tipo de idolatría. Cuando estaba buscando hija de Babilonia, me llevaba a ese punto. O sea, todo lo que no le agrada a Dios tiene que ver como con la hija de Babilonia. Igualmente, pues decía que iglesia apóstata. La iglesia, pues, que nos manda a hacer cosas que Dios nos mandó a hacer, pero se hacen, pues, como culturalmente, como tradición, pero nos alejan de Dios. Bueno, dice, oh, destructiva hija de Babilonia, dichoso el que pueda pagarte el mal que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus hijos y los estrelle contra la peña. Lo que decía este ingeniero al principio, mire que esos pueblos mataban a los niños, los hacían chocar contra piedras. Bueno, por aquí sí, señor, dígame. El Salmo 137 es un salmo del exilio del pueblo de Israel en Babilonia, como lo decíamos. Aquí esto es una situación muy triste. Como dice en el primer versículo, se sentaban a llorar, se sentaban junto a los ríos de Babilonia. Por ahí una canción, inclusive, Los ríos de Babilonia, no sé si la recuerdas, una canción, creo que, no me acuerdo, creo que en rock, que habla de los ríos de Es Babilonia. una canción como electrónica de los años 70, ¿no? Sí, sí, habla de eso y está basado en eso. Colgaban las arpas, las colgaban en las ramas de los árboles
y los que los habían llevado cautivo, es decir, los babilonios, les decían cántenos a nosotros. O sea, cuando el cautivador o el secuestrador te obliga a cantar, ¿no? Y te obliga a que estés alegre. Entonces, pues no hay motivo para que cantarle canciones al que te lleva cautivo. Babilonia había tomado cautivo. Sin embargo, ellos sabían que no se podían olvidar de Jerusalén, sabía que no se podían olvidar de Sión. Inclusive llegaron a decir que mi diestra se olvide de mí. Cuando esta era una expresión que ellos usaban, que significa que la diestra se olvide de mí, significa que no tenga yo formas de volver a trabajar y me muera de hambre. Es decir, que no pueda yo ganarme mi sustento si me olvidara de Jerusalén. Tremendo eso porque eran esos dichos o sentencias complejas al decir, si me olvido de Jerusalén, que me muera de hambre, que no pueda, que no me pueda ganar mi sustento, ¿sí? Entonces, tremendo porque ellos mismos se lo ponían contra ellos mismos, que nuestra lengua se pegue en el paladar, ¿sí? Si no se acuerdan de Jerusalén. Y en medio de ese dolor, de ese sufrimiento en el exilio, sí piden a Dios justicia, que ajuste cuentas con los idumeos, los descendientes de Esaú, que en la Biblia se reconocen como el pueblo de Edom, como los idumeos, como los del monte de Seir, porque cuando las invasiones de Asiria y de Babilonia a Israel y a Judá, ellos estaban ahí a sus alrededores y ellos ayudaron a que fuera destruida Jerusalén. Y ellos pedían de que todo quedara destruido, pero finalmente necesitan dejar ciertas construcciones para que luego, para traer gente, los asirios trajeron gente, los samaritanos fueron gente que trajeron los asirios y luego los babilonios también trajeron gente a la zona de Judá. Entonces, para repoblar, para que la tierra siga produciendo fruto y para que sean tributarios al, vamos a llamarlo a ese rey emperador que estaba en Babilonia. Entonces, en medio de ese dolor también piden justicia y así como hicieron los babilonios, que les mataban los niños contra las peñas, ellos también cantan en la canción que Dios se acuerde de ellos y que también esos hijos de Babilonia también sean estrellados contra las peñas. Es algo de justicia, pero es algo ahí como de, utilizando como la ley esa, la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Que pagaran de la misma manera que ellos se habían hecho, ¿no? Entonces, y eso está registrado en la Biblia y aquí lo cantaban ellos. Así lo cantaban ellos nuevamente. Y se volvió costumbre en el pueblo que volvió a Israel, a Jerusalén, a repoblar. En los tiempos de Jesús, estas canciones se cantaban. Canciones de la gente que había estado en el exilio. Richard, Dije, pasemos al Salmo 138, que es un salmo de David. bueno, Salmo perfecto, sí. 138 es un salmo de cara a cara de David con Dios. Es un salmo cortito, 8 versículos. Sí, bueno, estoy aquí en la Biblia textual 4. Dice 1 de David: oh Yahweh, te alabo con todo mi corazón. Bueno, eso es lo que decíamos ahorita. Para amar a Dios con todo el corazón, pues necesitamos tener ese encuentro con Él, ¿cierto? Porque uno no va a querer a alguien que uno no conoce. No, o sea, tiene por encima otras cosas, los hijos, la economía, que el Señor. Pero hay que buscar ese encuentro con el Señor como sea, para que, para Él llena nuestro corazón, Él llenaría nuestro corazón. Y bueno, todos los que han tenido ese encuentro con Él, el gozo es indescriptible. Dice, ante ángeles en torno salmos para ti. Yo inclusive por aquí estoy mirando en otra versión. Bueno, por aquí dice que buscar el encuentro con Él, que se me revele. Dichosos los que creen sin ver. Bueno, es otra cosa que por ahí también está en un versículo de la Biblia. Creo que lo dijo Jesús. Dichosos los que creen sin ver. El que tiene un encuentro con Dios, su vida le cambia completamente. Bueno, aquí dice, ante ángeles en tono salmos para ti. Por aquí dice la TLA, el lenguaje actual, dice, quiero cantarte himnos delante de los dioses, pero dioses con minúscula. Muy interesante eso, porque dioses con minúscula, pues sabemos que son como esos ángeles caídos. Bueno, dice, 2, me postro hacia el templo de tu santidad.
Bueno, aquí hay algo que me parece muy interesante. Yo hace muchos años he estado pensando esto. Lo he estado mirando porque, o sea, ¿cómo así que me paso hacia el templo de tu santidad? Pues, por ejemplo, si yo estoy aquí en Colombia, ¿dónde está el templo de la santidad de Dios? O sea, ¿es mi cuerpo? ¿O el templo está hacia Jerusalén? Entonces, me da pie como para pensar que siempre que haga mis oraciones, debo buscar postrarme como hacia el oriente. Y mire que en esa, por ejemplo, los de la Meca, que ellos en cualquier parte del mundo, los musulmanes, ellos en cualquier lado del mundo buscan donde está la Meca, ellos se miran hacia allá. Pero nosotros, entonces me parece interesante, pienso que y lo va a seguir haciendo. O sea, cada vez que me Richard, vaya, Señor, la, en los salmos hay expresiones de adoración. Expresiones de adoración. Una expresión es la música, la danza, usar diferentes instrumentos, batir palmas, levantar manos. La adoración que tiene que ver con el Padre, porque hay adoración que tiene que ver con el Hijo, y hay adoración que tiene que ver con el Espíritu Santo, y hay adoración de guerra, y hay adoración con ángeles. Hay que estar en sintonía y en la frecuencia, como cuando usted sintoniza una emisora en el tuning, en el AM o en el FM, usted tiene que, o pasa los canales de televisión, usted tiene que entender la frecuencia de lo que está adorando, de lo que el momento requiere. Y cuando se habla de postrarse ante el santuario, es postrarse ante Dios. Usted lo puede hacer en su cuarto, usted lo puede hacer solo en su cuarto. Yo lo hice por varios meses en una situación de crisis porque cuando se adora, tengo experiencia personal de adoración, cuando se adora al Padre, eso es algo ya muy, pues es algo que los amigos que no son cantantes, los cantantes no lo saben, los músicos no lo saben, pero los adoradores en espíritu y en verdad sí lo saben. Cuando la adoración postrado, es decir, ya sea completamente, no solamente arrodillado, sino acostado, es una adoración donde la presencia y la gloria de Dios cae de tal manera que nadie puede quedar en pie, ni siquiera de rodillas. Entonces esa gloria pesada de Dios cae sobre donde usted se encuentre. Entonces no tiene que estar mirando a Jerusalén, claro, eso sirve, en otras sí, es contextos sirve, como un pero no texito. tiene que, se sobreentiende que en su cuarto, sobre todo es toda esta adoración privada, esto no es adoración de cada 8 días en una iglesia local, no, ni en una célula, no. Usted no puede adorar en una congregación todos tirados en el piso porque por ahí puede haber un hermanito canal mirando a las hermanitas que están acostadas, no. Eso no es para iglesia local, eso es para adoración personal. Me estoy haciendo entender, Richard, cuando Sí, tú te claro. postras esa adoración personal hacia el Padre. Bueno, Sí, sigamos. bueno. Bueno, aquí yo dice que en el 2 averigüe pues postrarse, sino tiene que ver con reverencia, reconocer que el otro es mayor que uno, que tiene más autoridad. El Señor tiene más autoridad que nosotros. Bueno, dice, doy gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Por aquí busqué algo en la DHH, Dios habla hoy, 138.2. Dice, me arrodillaré en dirección a tu santo templo para darte gracias por tu amor y tu verdad, pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Sabemos que la verdad de Dios está en la Biblia, lo que dice, esa es la verdad. Bueno, 3. En cualquier día que te invoque, atiéndeme pronto. En este me parece muy interesante. En cualquier día que te invoque, atiéndeme pronto. O sea, nosotros como seres humanos y como inferiores a Dios, pues decir esto como con mucha humildad. No decir al Señor, Señor, atiéndeme pronto. Como, si uno no puede estar soberbio ahí con él, hey, atiéndeme, Señor, pues, que porque yo soy tu hijo. Me diste coraje con fuerza en mi alma. A ver, yo por aquí averigüe coraje, sinónimos, valor, esfuerzo, arrojo, ánimo, ímpetu, irritación, también ira, enojo, cólera, furia, rabia, berrinche, todo lo que averigüe de coraje. Muy bien, seguimos. Que te confiesen los Yahweh todos los reyes de la tierra. Cuando oigan los dichos de tu boca, bueno, yo estuve mirando esta parte
porque todos los reyes de la tierra todavía no conocen a Dios. Todavía hay muchos reyes en Oriente, por ahí en China, en India, musulmanes. Eh, yo creo que eso nos toca es el evangelio, evangelizar, evangelizar. Algo me parece me acordé del cuñado, un cuñado mío que murió hace 2 años, murió de cáncer. Eh, Muy rebelde, muy de nueva era, nosotros crecimos nueva era. Pero ya, cuando ya vio que la cosa ya se estaba yendo, ya alguien lo invitó para una iglesia cristiana. Y él fue y en los últimos días pues como que buscó de Dios. Inclusive yo lo bauticé, le lavé los pies. Pero me dijo algo que me dejó pues ahí en jaque. Me dijo, bueno, ¿y dónde está el poder pues? Y la Biblia lo dice. No, no tanta palabrería y más poder. Pero lo que yo dije desde un comienzo, tenemos que tener ese encuentro con Dios personal. ¿Sabes? Porque a veces mucho, la Biblia dice, tanta palabrería mata. Necesitamos pedirle al Señor el poder para poder ir a conquistar esos territorios, esos reinos, y también recursos. Eso lo hemos hablado mucho aquí en la CAM, en la Escuela de los Negocios que tiene aquí la CAM. Necesitamos recursos para poder hacer estas obras. Se necesita poder, músculo financiero, y necesitamos el poder del Espíritu Santo. Que era lo que hacían los apóstoles. No, hay algunos que no tenían plata, les pedían plata y no tengo plata, pero da lo que tengo. Y Juan y Pedro y sanaban. Bueno, sigamos acá. Que te comiencen los Yahweh, los reyes, cuando oigan los dichos de tu boca, cuando escuchen lo que está en la palabra. 5. Que canten acerca de los caminos de Yahweh. Yo por aquí busqué algo acerca de los caminos de Yahweh. Todas las sendas, caminos de Yahweh son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Eso también está en el Salmo 25:10. Todos los caminos. Porque la gloria de Yahweh es grande. Bueno, la Biblia habla mucho de gloria de Dios. Pero voy a averiguar. Yo sé que es gloria, si no darle el numeral, pero dice como averiguar los sinónimos de gloria. Bueno, por aquí. Por aquí. Ah, aquí está. Dice gloria aquí, 138:5. Dice del latín fama, renombre, sinónimos de gloria, bienaventuranza, cielo, paraíso, fama, honor, celebridad, renombre, honra, popularidad, y sinónimos de gloria. 6. Pues aunque Yahweh es excelso, atiende al humilde, pero al altivo lo reconoce de lejos. También busqué que excelso, eminente, alto, sublime, excelente, elevado, grande, magno, excelso. 7. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano frente a la ira de mis enemigos. Angustia, esta semana así vi un pedacito aquí en Bogotá, hay un predicador que se llama Andrés Corzo, y estaba hablando de yo no lo vi, yo no sigo a nadie, y hablaba algo de la angustia, que nos puede llevar a tener pensamientos de suicidio. Yo alguna vez, hace 30 años, pensaba en eso, las situaciones que vivía en ese momento, y yo pensaba en el suicidio, pero nunca lo hice, pues dije, no, a la hora que uno se intente suicidar, uno no se muera, queda uno por ahí discapacitado, parapléjico. Pero bueno, gracias a Dios, pues que esas cosas no avanzan. Aunque yo ando en medio de la angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano frente a la ira de mis enemigos y me salvará tu diestra. Pues ya sabemos que nuestros enemigos son espirituales, que no es contra sangre ni contra carne, sino contra enemigos espirituales. Y me salvará tu diestra. 8. Yahweh cumplirá su propósito en mí. Mire, esto es muy interesante porque estoy leyendo un libro del propósito que Dios tiene con nosotros. Por ahí me estaba leyendo un libro, no me acuerdo del autor, buscando, pues bueno, cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Bueno, pues uno más o menos, pues aquí está, Yahweh, tu misericordia es para siempre. Aquí no habla de los rollos, pero en el que sigue en el Salmo 33 sí habla de los rollos. Pues no, señor. Mi estimado Richard, del Salmo 138, ya hablamos de la adoración postrado, ¿sí?
Todo el mundo tendrá que adorarlo a Dios. Voy a abrir comillas, a las buenas o a las malas. Por eso, ahora o más adelante. Entonces, 138:4 habla de que los reyes de la tierra van a tener que confesar que Jehová es el Señor. Bueno, pero me llama la atención estos dos versículos muy poderosos, el 7 y el 8. En el 7 quiero resaltar que dice, tú me vivificarás, vivificarás. Tiene que ver con algo que estamos estudiando allá en Corintios, que es el postrer Adán, el espíritu de la resurrección. Tú me vivificarás. Es algo muy profundo, muy profundo. Ya lo hemos estudiado y los amigos pueden escuchar aquí los programas que hemos grabado de Corintios, donde hablamos del tema de vivificar. Bueno, hemos hablado de este tema. No me quiero extender aquí hoy. Pero me llama, es un versículo de oro, el 138:8, que dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso para mí es como lo máximo del día de hoy, encontrar esta perla maravillosa. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y no es programación neurolingüística, ni es mentalismo, que usted comienza a repetir 50 veces una palabra para que se cumpla y para crear una atmósfera. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra. Si lo dice Dios es cierto. Es decir, es sabiduría de Dios. Usted puede orarlo todos los días, amigos de Café y Oración. Usted ahí donde está, usted puede decir, Señor, de acuerdo a tu palabra, en el Salmo 138:8, que dice que tú cumplirás tu propósito en mí, Señor. Así que cúmplalo, Señor. No sé qué es lo que estoy haciendo. No sé por qué me he metido en tantos problemas. No sé, he perdido la brújula. No sé para dónde voy. Lo que tú me dijiste cuando era un pequeño embrión ya se me olvidó. Lo que tú me hablaste antes de que el mundo fuese hecho se me olvidó. Mi espíritu se contaminó. Mi alma quedó cautiva. Señor, ya no puedo recordar cuál es la misión que tengo sobre la faz de la tierra. Señor, cumple tu propósito en mí. Entonces, si nos vamos en mente con esto, y seguramente lo podemos orar muchas veces y escribirlo en un letrero, hacer un letrero grande que dice Jehová cumplirá su propósito en mí, y declarar que Jehová cumplirá el propósito de él en mi esposa, en cada uno de mis hijos, en la gente que está a mi alrededor, en mi familia, en la gente que me rodea. Richard, es muy poderoso eso, porque desafortunadamente ya traemos un propósito, pero la mayoría de la gente ha olvidado el propósito por la iniquidad, por el pecado, por la rebelión, por la maldad, por muchas cosas. Esos libros han estado ocultos, hemos estado con velos. Entonces, con eso en mente, mis estimados amigos de Café y Oración, de Prayer and Coffee, de que Dios tiene un propósito con cada uno. O sea, no es cuento mío. Ahí dice en Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Vámonos al Salmo 139, porque en el Salmo 139 vemos que Dios ha puesto sus diseños y el propósito de él en mí, lo ha escrito en libros, lo ha escrito en rollos, lo ha escrito en cuadernos, y nos lo había contado antes de la fundación del mundo. Nos lo contó cuando éramos un pequeño embrioncito de 1 milímetro cúbico. Dentro del vientre de nuestras madres, Él estaba ahí presente. Él nos visitó cuando estábamos siendo formados en los vientres de nuestra madre y nos dijo cuál era el propósito. Ahora, el mayor problema del ser humano es justamente ese. Como humanidad, lo digo no por incluirme a mí, sino en términos de humanidad, o lo voy a decir como en tercera persona mejor, para no incluirme. La humanidad ha perdido el propósito de Dios para cada uno. Vámonos al Salmo 139 para ver que Dios es bueno. Y el Espíritu Santo, después de limpiarnos, puede traer a nosotros memoria, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, de cuáles son los propósitos de Él en cada uno de nosotros. Con eso en mente,
Vámonos al Salmo 139, mi estimado Ricardo. Richard. Bueno, entonces dice al director del coro, Salmo de David, ya vimos pues que David habla al director del coro está hablando de uno pues que está encargado pues de la oración. Bueno, oh Yahweh, tú me has escudriñado y conocido. A ver, tú me has escudriñado y conocido, 139. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. De lejos percibes mis pensamientos. Escudriñas mi senda y mi reposo. Yo por aquí estuve averiguando. Por aquí yo mandé, ahorita cuando el Señor está escudriñando mis pensamientos, percibe mis pensamientos. Escudriñas mi senda y mi reposo. Me encontré hablando pues de pensamientos, una laminita, yo inclusive se la mandé ahí al chat. Ingeniero, es una laminita, una figurita en un cómic, pero tiene que ver con psicología, porque a veces pensamos mucho. Yo soy una persona que pienso mucho, pienso que Dios me da mucha creatividad. Entonces dice, pero hay pensamientos que lo agobian a uno, preocupaciones, cosas. Entonces, la laminita nos hablaba, nos decía como unos pasos. Inclusive pues la doctora Sara, su esposa, ya sabes, la que es psicóloga, decía cosas como para calmar, pues aparte de hablar con Dios, de la oración que nos tranquiliza, de tener un equilibrio en todas las esferas de la vida, lo económico, lo social, lo afectivo. Pero a veces, a pesar de que tengamos esas cosas solucionadas, a veces pensamos mucho. Entonces dicen, uno, como para solucionar esas cosas, hablar con un amigo o dar un paseo puede ser una buena distracción. Dos, evitar pensar en lo que te preocupa, solo ahora que lo pienses más. Mejor reemplazar esos pensamientos. Se pueden reemplazar. Entonces, cuando me llegan pensamientos así como malucos, me acuerdo de lo que más quiero yo, de mis hijos, mi niña, mi esposa, mi familia. Por eso mis niñas, y entonces ya de esos momentos cuando juego con ellas, pues se me dan esos pensamientos. Es entrenable. Tres, en vez de torturarse con lo que pudiste haber hecho, pues preguntarte qué puedo hacer para que no vuelva a pasar. Entonces, mire, dice que Dios está, lo que uno piensa, Él lo está mirando. O sea, escudriñas mi senda y mi reposo. O sea, porque una cosa es cuando uno está trabajando, se está moviendo. Una cosa es lo que uno piensa. Una cosa es lo que uno piensa cuando tiene plata en el banco, cuando tiene salud, como le dijo el ángel caído a Dios, pues lo dejó. Si él piensa esto de ti, pero porque lo tenés muy bien, pero vamos a ver qué piensas si le quitas todo eso. Bueno, seguimos. La laminita decía 4, escribir lo que piensas puede darte una sensación de alivio. O sea, escribir, eso lo hemos hecho en la escuela de los negocios, o sea, las ideas, escribirlas, a ver, hay que escribir, hacer el PVC. Se me olvidó qué es lo que quiere decir PVC. Palabra, voluntad y camino. Sí, 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 sí. Palabra, lo que dice el Señor, voluntad, si el Señor lo quiere, y el camino, lo que nosotros podemos hacer. Bueno, Para 5. los amigos que nos están escuchando, que Richard habla de PVC, es el acróstico de palabra, voluntad y camino. Es una técnica que enseñan las escuelas del apóstol y profeta Bill Hamon, Cristianos Internacional. Su organización enseña, en las escuelas de profetas enseñan eso, ¿no? Antes de tomar una decisión, porque a veces nos vemos con circunstancias y a veces hay personas que se comienzan basados en la Biblia, basados en la palabra, y la palabra da para trabajar y da para no trabajar. Entonces, alguien puede decir, no, yo no trabajo porque la Biblia dice esto, o sí trabajo porque dice esto. La Biblia dice para ir a la guerra, para quedarse en casa. Entonces, la gente es muy dada a la dicotomía, ¿no? Básicamente por la naturaleza caída, por la ciencia del bien y del mal, es dada a eso. Entonces, a casarse, a recasarse, a divorciarse, o sea, a encontrar un versículo pretexto salido de contexto para poder justificar sus acciones. Entonces, pues se dice palabra, pero también está la voluntad. La voluntad tiene que ver con eso de buscar a Dios, de preguntarle al Espíritu Santo en quietud, de meditación,
¿sí? Entonces la persona va teniendo ya no el logos, sino va teniendo el rema, va teniendo ese zoe, va teniendo como esa impronta en su corazón, va teniendo como esa certeza. Ahí tiene que ver con la B, con voluntad, pero camino es consultar con autoridades. Sí, aquí estamos todos leyendo la Biblia, pero no queremos crear un movimiento anarquista, que todos lean la Biblia y vivan silvestres independientemente, ¿no? Movimiento Café de Oración promueve que las personas lean la palabra, que las personas saquen tiempo, pero también promueve de que somos un cuerpo. Entonces, al ser cuerpo, el Señor ha dado dentro del cuerpo apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas y personas con dones. En fin, nos podemos entonces beneficiar como parte del cuerpo de lo que Dios le ha dado al cuerpo, de lo que Jesucristo los ministerios que le ha entregado al cuerpo, y de esa manera entonces podemos beneficiarnos. Entonces, resumiendo, palabra, voluntad y caminos para tomar buenas decisiones. Amiga, hola, es que me quedan, perdón, ingeniero. Palabra, voluntad y camino tiene que ver con, con tomar buenas decisiones, pero no caprichosamente basadas en lo que cada quien piensa, sino en consultarle a Dios, y el camino tiene que ver con consultarle a personas que, que tengan mayor experiencia espiritual que nosotros, llamémoslos ancianos, llamémoslos ministros. Entonces se necesita ese tipo se necesita ese tipo de completar esa metodología de palabra, voluntad y camino. Bueno, Bueno, por aquí me estaba diciendo el sistema que claro, un poquito más acá, en caso tal de que se vaya la imagen ya volverá. Pero bueno, continuamos. Sigamos con lo que les decía. sí, vamos, Richard, vamos por cuestión de tiempo, aceleremos un poquitico. Ok, bueno, entonces avancemos, dice. Bueno, el texto fue sacado de, dice, fuente Psychologist Explain to Stop Overthinking. Dice, explicación psicológica de cómo dejar de pensar demasiado. Bueno, seguimos. Todos mis caminos te son conocidos. Ya hablamos pues los caminos de Dios anteriormente. 4, porque aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oye, tú sabes, tú la sabes toda. El Señor tiene, antes de que nosotros pensemos lo que vamos a decir, a veces pienso, yo, bueno, el Señor tiene control de todo. De esta semana pensaba algo interesante. El Señor tiene control de todo, sabe lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer. Entonces, lo de ligar, ¿de dónde queda? Pero son pensamientos que uno tiene. Igualmente, pues, Él nos deja tomar decisiones, ¿cierto? Y dos caminos, a ver cuál toma ustedes, lo que los lleva el camino de bien o el camino que los puede llevar a cosas malas. 5. Me has constreñido por detrás y por delante. Por aquí yo anoté la palabra constreñido, por aquí tengo, bueno, constreñir es apretar, pero es algo muy interesante. Yo por aquí lo tenía, los sinónimos de constreñido, que me has escudriñado y conocido, bueno. Y has puesto sobre mí tu mano, también por aquí. Primera de Corintios, constreñir, dice sujetar, o mira eso que tan importante, obligar, sinónimo de como lo que le pasó a nuestro amigo Jonás. Si Dios quiere que yo haga algo, no dicho, no hay pan de volarse, hay que hacerlo, apretar, oprimir. Y esta parte dice que la mano de Dios has puesto sobre mí tu mano. Dice, la mano puede ser usada como metáfora de la acción, el cuidado y la posesión. Por eso también lo saqué en internet. Ahí está blainomedgear.org 139.5. Ya has puesto tu mano sobre, o sea, es una... Richard, Richard, Señor, yo le sugiero lo siguiente para que sea más agradable para los amigos que nos están escuchando. Leas claro, bloques de 4 versículos y luego los comenta. ¿Sí? claro que sí. Ok, bueno, dice,
Trate de Tal, acercar más el micrófono porque el sonido no es muy bueno. Trate de acercar más el claro, micrófono a claro su que boca. sí, Sí. claro que sí. Bueno, dice, tal conocimiento es demasiado, ya estamos terminando el salmo. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo alcanzar. O sea, todo lo de Dios. 7, ¿a dónde me alejaré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? 8, si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara al extremo de los mares, aún allí me alcanzará tu mano y me asirá tu diestra. Asirá, dice, tomar, coger con la mano, sinónimo de asirá. 11, si digo, sórbame la tiniebla y que la luz en torno a mí sea como la noche. 12, tampoco la oscuridad es oscura para ti. La noche resplandece como el día, lo mismo te es la tiniebla que la luz. Bueno, aquí yo pienso que cuando Dios tiene algún propósito con uno, como a veces, como decía usted, ingeniero, que a veces nos podemos salir del propósito. Lo que quiso Jonás, salirse del propósito, pero si Dios tiene algo con uno, lo va a llevar, ahí, por las buenas o por las malas, como usted dijo ahorita. Muy bien. Aquí hay una parte, tú adquiriste mis riñones, me tejiste en el vientre de mi madre. En la Biblia habla mucho de los riñones. Yo estoy averiguando, los riñones tienen que ver con la conciencia, tiene que ver como con los pensamientos de uno. Entonces, mire qué tan interesante, o sea, los pensamientos de uno vienen desde los riñones. Así como dice la palabra que el corazón mana la vida. Entonces, mire, los órganos, aparte de que tienen un uso físico, uno, también tienen hay un uso espiritual, o sea, hay algo para lo que ellos sirven. Tú adquiriste mi riñón, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente fui formado. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aunque en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión, todos mis días fueron trazados, y se escribieron en tu rollo. Lo que hablamos ahorita de los rollos, cada ser humano tiene un propósito, Dios tiene un propósito con él, y se escribieron en tu rollo. Y para él, un día entre ellos. 17. Oh Elohim, cuán preciosos los tus pensamientos. Una inmensa la suma de ellos, y los enumeros se multiplican más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo. Oh Eloah, quisieras morir al impío, y los sanguinarios se alejaron de mí, que hablan contra ti intrigando, que toman tu nombre en vano. Pues ya hablas, yo ahorita lo comenté que nuestros enemigos espirituales, yo en este momento no tengo ningún enemigo físico, pero espirituales sí, pues tenemos cantidad. 20, que habla contra ti intrigando, que toman tu nombre en vano. O Yahweh, no aborrezco a quienes te aborrecen. No me repugnan los que se alzan contra ti. Con gran aborrecimiento los aborrezco y los tengo por enemigos. Escudriñame, oh Elohim, y conoce mi corazón. Yo ahorita pensaba acerca de estos versículos acá. Eh, hubo algún momento en la vida que yo también estaba muy alejado de Dios y estaba deseando cosas muy maravillosas de Él. Pero pues Él nos llama a esa, como amar a las personas, no amar el pecado, sino amar a las personas, orar por ellos. Bueno, con gran aborrecimiento los aborrezco y los tengo por enemigos. Escudriñame, oh Elohim, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Bueno, aquí termina este salmo. Guíame en el camino eterno. Apenas pasemos este proceso aquí, como dice usted, ingeniero, de esta nave, este vehículo físico, vamos a tener un camino, una senda eterna. Muy interesante. Bueno, aquí ya terminamos este salmo. Ya, pues, algo que decir usted, ingeniero, acerca de... Este salmo es muy conocido. Principalmente me llama la atención el tema de la mirada de Dios en la oscuridad. La mirada de Dios en la oscuridad está en el verso 12, donde dice, tampoco la oscuridad es oscura para ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir,
en ningún lugar nos podríamos esconder de Dios. Definitivamente, un versículo de oro, un versículo muy especial es el número 16, que dice, tus ojos veían mi embrión, son los ojos de Dios. Los ojos de Dios son los 7 espíritus de Dios de los que habla Isaías 11:2. Los ojos veían mi embrión, o sea, los espíritus de Dios veían esas llamas de fuego que veían mi embrión. Todos mis días fueron trazados, cada día fueron trazados. Se escribieron en tu rollo, está hablando del libro de la vida que Dios escribió para cada uno, aun cuando no existía ninguno de ellos, ningún día de ellos. Es decir, Dios ya trazó un plan, un programa para nosotros. Es espectacular. Ahora, yo tengo una técnica para estudiar la palabra y está ahí en el 18. En el 18 dice, despierto y aún estoy contigo. Yo leo la escritura antes de dormirme y me pongo a meditar y me despido de mi esposa, le digo, amor, buenas noches, Dios te bendiga. Bueno, me quedo meditando en la palabra y cuando amanezco, siento que toda la noche he estado meditando en la palabra, que mi espíritu ha estado degustando en la palabra y como dice aquí, despierto y aún estoy contigo. O sea, me doy cuenta de que aún estoy con él. O sea, es espectacular que tú leas, por ejemplo, en la noche, te pongas a meditar, amanece y es como si toda la noche tu espíritu estuvo como deleitándose en la palabra, ¿sí? Alimentándose en su espíritu. Es algo espectacular que yo lo uso mucho en mi vida. Ahora, algo importante que todos tenemos es lo que dice el 23. Escudriñame y conoce mi corazón. Es lo que le podemos pedir a Elohim, al Espíritu Santo. Escudriñame y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Sabemos que Él conoce los pensamientos de nosotros antes de que los hayamos pensado. Antes de que los hayamos pensado, Él ya los conoce. Entonces, tuve un sueño hace un tiempo, Richard, sobre yo le dije al Señor, Señor, explícame lo de los sueños. Porque a veces hay sueños que no quiero soñar y sueño. Cosas por allá de mi infancia, por allá donde está un hermano mío que falleció. Entonces el Espíritu Santo me mostraba los pensamientos están unidos a los sueños. Entonces yo me fui a un campo y comencé a ver raíces. Entonces yo veía que esa raíz era como una raíz seca y yo me ponía a profundizar, me ponía a profundizar hacia dónde iba la raíz, la raíz, la raíz, la raíz, la raíz y yo iba siguiendo la raíz, pero ya como era tierra, yo iba como en el espíritu y habían raíces que llegaban casi hasta zonas de oscuridad o hasta partes del infierno. Entonces yo le preguntaba al Espíritu Santo, entonces hay pensamientos míos que conectan con las profundidades y se conectan con las tinieblas. Me dijo, sí. Le dije, ¿qué puedo hacer? Me dijo, fuego celestial. Entonces yo tomé fuego celestial y quemé esas raíces porque yo digo, quiero tener la mente de Cristo, pero sigo pensando a veces en cosas tontas. Entonces, Sí, sí. están unidas esos pensamientos. Entonces yo dije, Espíritu Santo, pon tu fuego allí, quema esas raíces. Esas raíces eran raíces de pensamientos. Y por eso yo a veces tenía ciertos sueños. Entonces, yo hice como una limpieza de esas raíces, de esos pensamientos, ¿sí? Hice como esa depuración. Haz de cuenta como que tú tienes ahí en la biblioteca tienes unos archivos, tienes una cantidad de carpetas viejas que tienes que sacar allá de tu inconsciente, subconsciente, como llaman los psicólogos, psiquiatras, pero que es el corazón. Finalmente es el corazón en la Biblia, lo que es el subconsciente, el inconsciente. Entonces tú lo que sacas las carpetas y las quemas. Por eso a veces es bueno cuando las personas en esos eventos penieles o en esos encuentros describir esos pensamientos negativos y ponerlos en una fogata. Claro, en esos encuentros se aprovecha para hacer depuración, para hacer limpieza, para hacer para poder ser sanados, ser limpiados, porque hay pensamientos que nos unen y que nos sacan del propósito de Dios. Entonces, es como una lucha. Queremos tener la mente de Cristo, pero tenemos una cantidad de raíces de pensamientos que conectan con el inframundo.
Esa fue la experiencia, Richard, de pensamientos y sueños para poder tener una mente limpia, una mente donde si yo quiero pensar pensamientos malos, ni siquiera puedo, porque no tengo en la carpeta de mi corazón, en esos archivos de mi corazón, no tengo malos pensamientos, entonces yo ni siquiera puedo pensar en lo que no tengo en las carpetas. Es decir, antes de uno pensar, uno tiene como carpetas metidas en un archivo. Entonces, si, para no pensar en eso negativo, uno tiene que sacar ese pensamiento, quemarlo en el fuego celestial y queda con una mente limpia, con una mente sana. Muy Bueno, bueno, muy bueno bueno. amigos, yo creo que nos podemos ir por cuestión. Vamos a Primera de Corintios capítulo 13, mi estimado Richard. Bueno, dice la excelencia del amor. Eh, si yo hablara en las lenguas de los hombres y de los ángeles, te lo voy a leer. Sí, sí. Pienso que ese es algo esto es muy entendible, muy, o sea, Si Dios quiere quiere, que, le propongo que lo lea acercándose el micrófono un poquito más, que lo lea todos los 13 versículos completamente y luego resaltamos los que le sí, llamaron la atención. dice uno, si yo hablara en las lenguas de los hombres, si en Biblia textual 4, si yo hablara en las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, llego a ser bronce que resuena o un símbolo que refina. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe hasta trasladar montañas, pero no tuviera amor, nada soy. Y aún si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme, si no tuviera amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8. El amor nunca deja de ser, pero ya sean profecías, se les pondrá fin, ya sean lenguas, cesarán, ya sean conocimientos, se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se terminará. 11. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre dejé lo que era de niño, porque ahora vemos mediante espejo, veladamente, pero entonces cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente conforme fui conocido. 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, yo por acá, es corto, ya estamos terminando. Yo me ponía a pensar, bueno, ¿cuál es? Pienso que la mayor expresión de amor que uno puede poner como ejemplo es el amor de un padre hacia un hijo. Yo pienso que inclusive sobrepasa el amor hacia la madre, hacia los padres. Es muy poderoso. Y pongo este ejemplo porque a veces los hijos uno les corrige, les hacen la rabia, pero uno no guarda pues rencor hacia mí, uno lo castiga, lo corrige, así le hayan quebrado, le hayan chocado el carro, pero uno no, eso es algo ahí metido en el ADN de uno, eso es el ADN de uno mismo ahí, entonces eso me parece un ejemplo bonito. Así es mismo el amor que Dios nos tiene hacia nosotros, que nos corrige, nos dirige, se enoja con nosotros, nos ama y nos quiere, pero sobre, sobrepasa sobre todo lo otro. Bueno, dice, aquí hay una parte en el 13:12 que yo no lo, en la Biblia textual 4 no lo entendía muy bien, entonces me fui al lenguaje actual y dice, 13:12, cuando habla aquí porque ahora vemos mediante espejo veladamente, aquí dice, en lenguaje actual, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo oscuro. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Y aquí hay, bueno, ya esta otra partecita, en la Biblia textual, dice que permanece en la fe, la esperanza y el amor. Aquí en el lenguaje actual dice, hay tres cosas que son permanentes, la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. Y
la más importante es el amor. Ahí termino, ingeniero, mi aporte. A usted, ingeniero, que nos puede aportar más acerca. Inclusive, pues, hay demasiadas expresiones del amor. Eso es una lista inagotable, inalcanzable del amor, de, de todos los ejemplos que uno puede dar de amor. Amor hacia las cosas, hacia los hijos, hacia la mamá, hacia las cosas, hacia Dios, que es el primero. Bueno, son muchas cosas, muchos ejemplos que puede dar uno. Bueno, en el tema del amor, desafortunadamente, se utilizan términos en griego para usar o para categorizar los diferentes tipos de amor. Amor sexual, amor entre padres e hijos, amor fraternal. Hay diferentes amores, pero lo que no me gusta del griego es que el griego es un lenguaje muy espiritual, en el sentido de que cada denominación que hacen del amor, el nombre que le ponen en griego, corresponde a un ser mitológico, a un ser espiritual de las tinieblas. Eso no me gusta. Me gusta la precisión del griego, pero me disgusta que el nombre que le colocan para precisar el término del amor en griego tenga que ver con un demonio. No me gusta esa Sí. parte. Entonces, por eso la mitología son demonios. Entonces, ahí es donde queda uno como plop, que no quiero decir en griego significa esto, porque lo que estoy citando son demonios. Entonces, hay diferentes tipos de conceptos del amor y es válido, pero también el amor es una sustancia que desciende del trono del Padre. Ya tenemos dentro de nuestra naturaleza algo de amor. Hasta la gente mala ama. El narcotraficante que mata gente ama a sus hijos. Puede que no ame a su esposa, pero a sus hijos sí los ama. ¿Sí? Entonces, eso pasa, digamos, con el tema del amor. O sea, son depósitos por tener nosotros naturaleza de Dios, ya traemos incorporado genética de amor. Ahora, aquí habla también de lo profético. Dice en 9, en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora, pero más adelante, lo profético, cuando estemos en una dimensión espiritual, lo profético se va a acabar. Lo profético nos sirve ahorita en esta dimensión, pero en otra dimensión, ya en la eternidad, no nos sirve lo profético, porque todo lo sabremos. Todo, absolutamente todo lo sabremos en esa dimensión espiritual. Entonces, las lenguas son importantes, pero se acabarán. El conocimiento es importante, pero se acabarán. Pero lo que no se acabará ni en esta era ni en la venidera es el amor. El amor nunca deja de ser. Ahora, podemos ser lo que sea. Hablar en muchas lenguas, hablar en muchos idiomas, tener muchos dones, tener muchos ministerios, muchos talentos, pero ¿qué pasa? Es la pregunta. ¿Qué pasa si no tenemos amor? No somos Nada. nada. Ahora, el 13:13 de Primera de Corintios termina hablando de la fe, la esperanza y el amor. Son tres sustancias espirituales que descienden del trono del Padre. La fe, la esperanza y el amor son diferentes. La fe es algo maravilloso, tener fe y ser llenados de fe, y como vasijas recibir más fe. Y también la esperanza es importante, como vasijas que somos de Dios, vasos de barro, ser llenas de esperanza, pero también ser llenos de amor. De los tres, ¿cuál es el más importante? Dice el apóstol escribiendo aquí a los Corintios, es el amor. Ahora, el amor está siendo distorsionado por la psicología, por la psiquiatría, como una libertad de que la gente haga lo que, comillas, lo que le dé la gana. Hay mucha distorsión en las religiones con el tema del amor. En nombre del amor se hacen cosas malas. En nombre del amor se hacen guerras. En nombre del amor, la religión ha distorsionado el concepto del amor. Entonces, todo lo creado, de todo lo creado de Dios, las tinieblas pueden tratar de copiar, de tratar de dañar,
de tratar de destruir los diseños de Dios, pero algo que tienen algo que tienen las tinieblas, y es que no pueden falsificar es el amor. ¿Sabe cómo lo falsifican las tinieblas? Por ejemplo, en los jóvenes el amor, lo falsifican con la pasión, lo falsifican con el placer. Es decir, pero eso no es amor. ¿Sí? Entonces, la juventud, por hablar de lo global, no de lo particular, la juventud a veces cree que el amor es la pasión, cree que el amor es divertirse, es pasarla bien. Entonces hay amor, ¿no? Son expresiones engañosas y hay entidades espirituales de las tinieblas que tratan de confundir la mente de los jóvenes de manera global, de tratar de encontrar amor en cualquier parte, pero no están encontrando amor, porque el amor solo lo produce el trono del Padre. Lo que están tratando de encontrar y que se confunden es la pasión y otras cosas, ¿no? Ahora que estamos en épocas de progresismo a nivel mundial, donde cada quien quiere hacer de su género lo que bien le parezca, ¿no? Y como que nadie se puede meter en la vida de nadie, estamos como en esa, donde esas libertades se reclaman y esas minorías obligan a que las mayorías los acepten y inclusive pleitos en muchos países porque esas minorías quieren que a los niños se les confunda la mente y desde niños les confunden los principios y valores familiares que traen de su casa con todos estos temas de progresismo y liberalidad en todos estos movimientos. Amigos, el amor es el primer mandamiento. El amor. Sí. Amar a Dios, número 1. Número 2, amarnos a nosotros mismos. No intente amar a nadie. Richard, usted no puede amar a su esposa ni a sus hijos si usted no se ama a sí mismo. Si no saca tiempo para usted mismo. Si no se manda a hacer un spa. Si no se echa la cremita en las noches para que no se le arrugue la piel seca por el sol. Si usted no usa el champucito para tener el cabello suave y terso. Si usted no se alimenta bien, estamos hablando de la Biblia, así como del comer físico. Si usted no se ama a sí mismo, ¿cómo va usted a amar al prójimo? El prójimo más cercano es su esposa. ¿Cómo la va a amar si usted no se ama a sí mismo? Entonces, usted es uno con su esposa y ella clasifica ahí en amarse a sí mismo. Siguen los hijos. ¿Cómo vamos a amar a nuestros hijos si no nos amamos a nosotros mismos? Ahora, cuando tenemos problemas de amor a nosotros mismos es porque nuestra relación con Dios no es correcta. ¿Cómo mejoramos la relación con Dios? Leyendo la palabra, pasando tiempo en la palabra, meditando en su palabra, porque a veces queremos responderle a la gente de acuerdo a cómo nos trata. El que me trata bien, como la ley del talión, como veíamos en ese salmo. Señor, que así como ellos despeñaron a los niños y los tiraron por peñas, así como ellos nos mataron los hijos, también mátale los hijos a ellos. No, espérate. Tranquilidad. No es venganza, la ley del talión ojo por ojo. Entonces, no es que el que me trata bien lo trato bien, el que me trata mal lo trato mal. No, es que cuando el amor de Dios está en mí, yo puedo entender muchas cosas que no entendería si el amor de Dios está en mí. Hoy estamos en reformas apostólicas y proféticas, pero déjeme decirle que esa reforma, mucha gente maravillosa, respetable, con mucha revelación, si no tenemos amor, los que estamos involucrados en ese movimiento, en esa buscar de Dios como pioneros, como reformadores, si no tenemos amor y expresiones y frutos de amor, ¿qué somos, Richard? Somos instrumentos musicales que no suenan. Que no suenan. Instrumentos musicales que no suenan. Eso nos convertiríamos como un metal que, ¿qué pasa con un metal cuando está, que se cae, por ejemplo, en un taller, que se cae un metal al piso y suena, suena bonito, suena feo? ¿Cómo es el sonido agradable a sus oídos? No, suena feo porque eso y uno se asusta. Que retiñe, no es armónico, lastima al oído. Entonces, podemos tener todos los dones del Espíritu Santo, todos los ministerios del Señor Jesucristo, participar en todas las operaciones del Padre.
ungir todas las montañas, ungir todos los ríos, participar en todas las operaciones del Padre. Pero si no tenemos amor, no, que no hay nada. amigos de Café y Oración, si no tenemos amor, nada somos. Así que café, oración, no es importante, no es más importante ni el café ni la oración. Lo más importante es el amor. Lo más importante es el amor, pero no es el amor filosófico, es el amor que desciende del trono del Padre. Ese amor que desciende del Padre es el que sufre, el que es bondadoso, el que no tiene envidia, el que no es jactancioso, el que no se envanece, el que no hace nada indebido, el que no busca lo suyo, el que no se irrita, el que no toma en cuenta el mal, el que no se alegra en la injusticia, el que todo lo sufre, el que todo lo cree, el que todo lo espera, el que todo, eso no es el que todo lo soporta, ese no es un amor mental, ese es el amor que desciende del trono del Padre, esa sustancia. Así que si a usted ha pensado que el amor es una decisión, pues está en lo cierto, pero es un nivel muy bajo. Que el amor es un pensamiento, está en lo cierto, pero sigue siendo su nivel de revelación bajo. Si usted quiere aumentar su nivel de revelación, diga en su oración, en su tiempo a solas con Dios, aquí estoy, Señor. Soy una vasija, necesito de tu amor, lléname de tu amor, que se abran las ventanas de los cielos, que se abran los depósitos del amor, que descienda esa sustancia celestial del amor y que tú recibas de ese amor y que todo dolor, toda traición, todo maltrato que te han hecho, la gente mala o la gente que te rodea desde tu infancia, es decir, que ese amor sane las heridas que hay en tu corazón, en tu alma, porque tú no te puedes quedar toda la vida, fue que me maltrataron en una iglesia, es que un pastor me maltrató, es que un sacerdote me violó, es que mi papá era un mal tipo, es que mi mamá era una mala mujer, es que mi familia, no, o sea, ya para de sufrir, como dice una religión por ahí, para de sufrir, es deténgase, amigo, hágase responsable de su propia vida, gerencie su propia vida. Es usted y Dios. Y diga, Dios mío, aquí estoy. Yo no tengo dificultad en amar a los demás. Tal vez no me amo a mí mismo. Enséñame los misterios del amor. Y el Señor, que es bueno y misericordioso, nos enseñará a cada uno de nosotros de su amor. Y una vez entendamos el amor de Dios y nos llenemos de ese amor de Dios en nuestras vidas, vamos a ver un cambio fundamental en todo lo que hacemos, en todo lo que afectamos, porque la atmósfera que llevamos es la atmósfera de amor. Y el amor tiene muchas connotaciones y muchas expresiones que tienen que ver con la misericordia. La misericordia tiene que ver con que nadie en nuestras ciudades aguante hambre. O sea, no es decir, ay, yo me amo a mí mismo y amo a mi esposa, no. Un indicador de justicia es que nadie en mi ciudad aguante hambre. Pídale a Dios que nadie en su ciudad, así sea pobre, salga de la miserableza de aguantar hambre. Que nadie en su ciudad aguante hambre puede ser una razón válida para los intercesores en este día. Los pobres van a continuar, pero que la miserableza de no tener para comer desaparezca en el territorio de cada uno de donde cada uno de los que nos escuchan en directo, en diferido o en la posteridad, pidan al Señor que derrame de su amor, que derrame de su amor, que derrame de su amor en nosotros, que empiece con nosotros, que siga derramando de su amor. Como vasijas de amor, nos llenamos de amor, nos seguimos llenando de amor y llegará un momento de nuestra cascarón viejo y dañado, se llena tanto de amor que ya nos olvidamos de lo que era la vasija y terminamos siendo personas de amor. Richard, mi estimado amigo, desde Itagüí, de la zona, el área metropolitana de Medellín, yo no le acostumbro a decir Valle de Aburrá porque la gente no entiende eso a nivel internacional. Sí, Yo digo área metropolitana de Medellín para que la gente lo logre entender. Así como uno dice área metropolitana de Guadalajara, área metropolitana sí. del Gran Buenos Aires, área metropolitana de Monterrey, para que la gente lo entienda. Porque uno dice Valle de la Aburrá, eso no lo entiende allá, sino la gente que vive allá. Entonces, hemos tenido el día de hoy al amigo Richard Ramírez desde el área metropolitana de Medellín, al sur del área metropolitana del municipio de Itagüí, ayuntamiento de Itagüí, ciudad industrial de Colombia. Gracias, Richard. Un abrazo. No, a ustedes muchas gracias. Aprovechar que y aquí en Colombia estamos en el mes del amor y la amistad para
para declararles esa primera de Corintios 13, que el amor del Padre es sobre todos ustedes. Muchas gracias, un abrazo. Sí, ¿son los terceros domingos o los terceros sábados que se celebra el Día del Amor y la Amistad en Colombia? No sé, eso como el segundo o el tercero. Es un tema comercial, sí, que se da en Colombia en los septiembre especial. Sí, de verdad. Gracias, Richard, por mandarle ese saludo a todos los colombianos en este mes. Hoy es 2 de septiembre, que en este mediados de septiembre, yo como estoy fuera de Colombia desde hace tantos años, ya me he ido perdiendo hasta Richard, ya no, porque a veces lo celebran que en la segunda o en la tercera semana, comercialmente hablando, se celebra esto, que no sea el amor falso de San Valentín, ni el amor falso de los carnavales, ni el amor falso del placer, ni el amor falso de la comida a los baales, ni a los carnavales, que no sea ese amor falso de las tinieblas, sino que sea el amor del Padre, como decía nuestro amigo Ricardo Ramírez, desde el área metropolitana de Medellín, Colombia. Richard, muchas gracias, saludos a tu esposa, a tus hijos, bendiciones para ti. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo para todos. Muchas bendiciones, pastor. Bueno, bendiciones amigos de Café y Oración. Los espero mañana nuevamente en Café y Oración. Pase la voz, comparta estos videos en YouTube, páselos por sus redes sociales, intégrese en Facebook al grupo público Café y Oración, raya, Brian Coffee, Café y Oración, raya, Brian Coffee. Entre al grupo público en Facebook, comparta diariamente de lo que Dios le habla. Disfrute sobre cuando va en el transporte, ¿qué hace? Cuando va en el metro, ¿qué hace? Cuando está esperando una cita, ¿qué hace? Cuando está esperando algo. Y ahí puede disfrutar en un ambiente sano. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos. Nos vemos mañana.